Bien, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a Jesús, Esperanza Viva. Hoy es nuestra noche de estudio bíblico. Es una noche en que esperamos que el Dios del cielo ministre a nuestras vidas de forma especial, pero antes de entrar en el estudio de la palabra y lo que tenemos separado para cada uno de ustedes y aún para nosotros mismos, vamos a tener una palabra de oración y vamos a también a reflexionar en un pasaje bíblico como tenemos acostumbrados que en cada una de nuestras reuniones tiene que haber un momento de reflexión y de meditación en la palabra de el Dios del cielo. Y hoy estamos trabajando en Deuteronomio capítulo 21 y yo voy a leer en Deuteronomio capítulo número 21 del verso 22, el verso 22 y el verso 23. Esta mañana leímos del verso 10 al verso 14, ahora leo del verso 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis su cuerpo, no que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que en Deuteronomio capítulo número 22 es donde está esa palabra profética como sentencia del Dios del cielo, que Dios tiene y considera maldito a todo el que muere en un madero, pero fue claro y dijo: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa es la locura de la predicación del Evangelio. Cristo crucificado y resucitado entre los muertos. Locura, ¿por qué? Porque para el judío era algo que era maldito, era inconcebible, una cosa que no se puede entender, que bajo ninguna circunstancia el Rey de Reyes, Señor de Señores, la palabra de Dios encarnada, muriera en una cruz hecho maldición. Pero se olvidaron del texto donde dice que es que se encuentre alguna causa probable y no que se le formulara un caso con falsos testimonios, como hicieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar porque para eso el Dios del cielo nos está llamando, nos creó, nos ha preparado para este tiempo, para que hagamos gente, discípulos, discípulas, convencidos por el Espíritu Santo de aceptar la verdad del Dios del cielo en Jesucristo para la transformación del ser humano, para la transformación del mundo. Estamos orando, vamos a interceder por la nueva temporada que comenzó ayer en nuestra nación con los, se espera 4 años de presidencia de nuestro presidente, el honorable John Biden, y esperamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret que el Dios del cielo nos continúe utilizando como iglesia para la gloria y la honra de su nombre, mientras podemos vivir en paz en nuestra nación. Así que oramos por nuestra nación, oramos por nuestras comunidades hispanas, porque ustedes saben que vienen miles de hispanos caminando por Centroamérica, esperando recibir algún tipo de asilo político. Tenemos miles de hispanos viviendo en la sombra en esta nación por asuntos de sus documentos. Hermanos, vamos a orar. Tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por nuestra comunidad, tenemos que prepararnos para cuando se abra y se levante esa puerta, haya un buen equipo de hombres de Dios hispanos, listos para recibir y listos para ministrar la palabra del Dios del cielo en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, estamos creyendo que nos creaste para este tiempo. Estamos creyendo, Dios del cielo, que no cae una hoja de un árbol al suelo si no es tu voluntad. Por eso en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret te rogamos una unción fresca de tu Espíritu Santo para cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar compartiendo con nosotros esta noche esta palabra. Una unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros aquí en este lugar, en esta casa, en este estudio que tenemos de grabaciones. Padre, necesitamos tu Espíritu Santo para ministrar conforme a tu voluntad. También te imploramos una unción fresca sobre todos y cada uno de mis hermanos, amigos, compañeros y compañeras de ministerio que en esta hora están ministrando tu palabra a través de las redes sociales. Padre, es en el nombre de Jesús, despierta un alma, salva un alma para la gloria y la honra de tu nombre. Estamos creyendo que tu palabra no torna a ti vacía, sino que hace para lo que ha salido de tu boca. Vivifícanos según tu palabra, santifícanos según tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, hoy seguimos trabajando con
Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39, es la palabra que estamos conectando para entrar de lleno y sin prisa a trabajar con los asuntos de la fe en Hebreos capítulo 10, versos 30, en Hebreos capítulo 11. Estamos trabajando la antesala, que son los versos que yo entiendo que son del 35 al 39, para nosotros entonces entrar, repito, valga la redundancia, de lleno a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 10, versos 35 y 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén y amén. Fíjese que la meta que tenemos en la mañana, en la noche de hoy, debo decir, es simplemente acercarnos a este pasaje. Vamos a poner este highlight aquí para que nos preparemos para la semana que viene con esto que está aquí. No perdáis pues vuestra confianza. Son conceptos que están bien amarrados a lo que es la fe. Son conceptos que están bien amarrados a vivir por fe. Así que no hay tal cosa, ¿verdad? O por lo menos vámonos con calma. No estoy tirándole piedra al techo de cristal de nadie porque el mío es de cristal y de un cristal bien finito. No hay tal cosa de una repetición, no hay tal cosa de una memorización, no hay tal cosa de una proclamación para poner a Dios entre la espada y la pared. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Así que vivir por fe es haber desarrollado confianza en el Dios del cielo. Después dice que tiene grande galardón. Así que la confianza corre bien pegada a la fe, porque es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entonces nos dice que los que se llegan a Dios tienen que creer que le hay y que es que galardonador de los que le buscamos. Por lo tanto, ya vemos que la confianza está bien agarrada, porque os es necesario la paciencia. Si tenemos fe, si tenemos confianza, necesitamos desarrollar paciencia. Así que vamos a conocer en la próxima semana qué quiere decir el escritor cuando utiliza el concepto confianza. ¿Qué quiere decir el escritor cuando utiliza el concepto paciencia amarrado con la fe para habiendo hecho la voluntad de Dios? Qué mucho pleito tenemos y qué mucha interpretación y qué muchas cosas podemos decir de lo que es la voluntad del Dios del cielo. Lo vamos a coger con calma, la vamos a ver, la vamos a desmenuzar, vamos a ver cómo se utiliza en diferentes partes del Nuevo Testamento para que cada uno de nosotros y de nosotras pues podamos sacar el máximo de estos tres conceptos: confianza, paciencia, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire cómo se entrelaza. Confianza que tiene grande galardón, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos está diciendo lo mismo, que necesitamos confianza, paciencia, que es el jamón del sándwich en el medio, y reconocer y entender la voluntad de Dios. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que el tener confianza, el tener paciencia, el saber vivir en la voluntad de Dios no es para obtener cosas materiales, es que nos llamaron a vida eterna. No estoy diciendo que hay que vivir mal, no estoy diciendo que hay que vivir bien, pero estoy diciendo que la meta principal de la revelación de la multife del Dios del cielo es para que nosotros estemos firmes y seamos capaces de esperar por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Verso 38. Mas el justo vivirá por fe. ¿Se fija? Otra vez, otra vez, otra vez. Confianza, paciencia, conocer la voluntad del Dios del cielo para que podamos esperar. Y cuando usted tiene confianza, paciencia y espera en la voluntad del Dios del cielo, usted está viviendo ¿cómo? Usted está viviendo por fe. Así que confianza, paciencia y tener la revelación de la voluntad del Dios del cielo es vivir por fe. Y si retrocediere, así que aunque esté viviendo en el producto de esa revelación, me está diciendo, tienes que poner de tu parte para mantenerte consistente. Retrocediere, no agradará a mi alma,
pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Ahí está la consistencia. Ahí está esa capacidad de esperar conforme a la revelación de la fe del Dios del cielo. Eso es harina para otro costal. Simplemente es tirando para donde vamos sin prisa, repito. Fíjese que decíamos la semana pasada que el que vive por fe, el que vive por la fe, el que vive en esa revelación, se menciona 3 veces en 3 lugares diferentes en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Hebreos y en Romanos. Habacuc dijo, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí decíamos, insistíamos que era un asunto de la ley, que ese hombre, esa mujer vivía conforme a la ley y esa era por su fe, por sus obras, creyendo a la ley del Dios del cielo, era capaz de vivir en la justicia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 38, que es el texto que tenemos, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que Romanos nos regala algo que no nos dice Hebreos y que no nos dice Habacuc. Habacuc no lo dice en el background, porque Habacuc recibe esta palabra por revelación del Dios del cielo. Pero Pablo claramente nos dice que para que nosotros podamos vivir, obtener y ser enriquecido nuestro entendimiento y comprensión de Dios en esa fe que nos da que nos da la confianza, que desarrolla en nosotros la paciencia y que nos da la oportunidad de conocer la voluntad del Dios del cielo. Pablo nos dice claramente que esa es la justicia del Dios del cielo. Y esa justicia del Dios del cielo no cae en un paracaídas. Esa justicia del Dios del cielo nosotros la recibimos por revelación. Otra vez. Bien importante este punto. No lo deje caer. Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, implicando que este que es justo por su fe, conforme a cómo él vive y honra la ley por sus obras, es considerado justo. Hebreos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreo está citando a Habacuc, por eso está en el jamón del sándwich, pero entonces el apóstol Pablo hemos dicho que está citando lo mismo que dijo Habacuc. Pero Pablo entonces dice, no por su fe. Pablo, al igual que Habacuc, que Hebreos dice, por fe. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que Hebreos nos dice que es la fe que Dios te revela y en la que tú has tomado la decisión de tu vivir, fortalecido por Dios, esperando en la promesa de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice claramente, que es el que me encanta, que es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Así que por lo menos yo quiero trabajar contigo un poquito más, mi hermano, mi hermana, ese concepto de revelación. Porque revelación no es simplemente un sueño. Revelación no es simplemente una voz. Revelación va mucho más allá de un sueño, va mucho más allá de una voz. El concepto que se utiliza en el griego es el 601, que es apocalipto. Así que ya cuando tú oyes apocalipto, pues entonces también te está diciendo que es el mismo concepto o relacionado al concepto que da origen al libro que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Vamos a hacer un poco de locura. Y si usted me permite, vamos a hacer un poco de locura y vamos a buscar aquí un programa que yo tengo que se llama Logos. Y en el programa Logos, si allá el técnico me ayuda y me pone solamente esto en la pantalla, ay, qué bueno, ahí está. Mire en el programa Logos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela. Si yo le doy aquí encima se revela,
ve que se pone ese highlight y aquí abajo, aquí aparece en fonética, aquí aparece la gramática y en todas las formas que se presenta el concepto. Y entonces si yo le doy aquí, ve esa columna que se abre ahí, yo la voy a cliquear una vez. Mire cómo cambió aquí al lado y aquí al lado la 601 me dice esto en inglés. Hay gente que tiene problema con el inglés, pues yo no tengo problema con eso. Yo fui y le hice o vamos a hacerlo aquí para que usted lo practique algún día en su casa. Yo cojo esto aquí, le doy un highlight como un estudio bíblico. Tenemos tiempo para eso, no hay prisa. Y de aquí usted va a Google y usted le va a decir a Google que le dé la oportunidad de usted traducir todo eso que está ahí. Si es que tiene problema con el inglés y entonces escucha a la gente hablando inglés como si le estuvieran hablando en lengua, eso no es ningún problema, porque aquí por lo menos yo llegué sin saber contar del 1 al 10. Y el Dios del cielo en su misericordia me ha permitido desarrollarme, pues yo no tengo que forzar a nadie. Pues mire, Google tiene un programa que se llama Translate. Usted hace copy allí y le hace un paste aquí y mírelo ahí. Y entonces cuando yo le hago un copy and paste, aquí está en español. Y entonces dice que el 601, que es Apocalipto, dice que ocurre, vamos a pasar entonces otra vez a nuestra presentación para que así nos mantengamos, ya usted sabe de lo que estamos hablando, y ya usted sabe de dónde salió, mírelo ahora. Dice que ocurre 26 veces y de las 26 veces que ocurre, nos dice que esas 26 veces se presenta como revelar. También ocurre para descubrir, abrir lo que ha sido velado o tapado, divulgar, desnudar, dar a conocer, manifestar, revelar lo que antes era desconocido. Vamos con calma. Apocalipto 26 veces se traduce en la Biblia como revelar. Y esto por lo menos a mí me dice que Dios está en el asunto de revelarse. Y si yo entonces digo que la justicia de Dios se revela, pero entonces cuando yo veo cómo se traduce de otras maneras, dice que la justicia de Dios está para descubrir, para abrir lo que ha sido velado o tapado. Así que Dios no anda con tapetes, Dios no anda escondidijas. Cuando Dios se quiere revelar, Dios se va a revelar. Como decíamos el martes en la experiencia de discipulado, que cuando el Dios del cielo crea ese doron en Cristo, para que tú conozcas su gracia, su favor, para que yo conozca su gracia y su favor, que se recibe por revelación. El Dios del cielo sabe cómo tú oyes. El Dios del cielo sabe cómo tú escuchas, cómo tú sientes. Y cuando llega esa experiencia de revelación, el Dios del cielo va bien intencionado para que se descubra Jesucristo para tu vida. El Dios del cielo está bien preparado para abrir lo que te había sido oculto, velado o tapado por los tiempos. ¿Qué otro concepto dice? Que Apocalipto habla de divulgar, habla de desnudar. Y cuando habla de divulgar es que se va a proclamar de una manera que todo el mundo lo va a escuchar. Cuando habla de desnudar, está hablando de una manera que no va a quedar nada oculto, que no se haya hecho manifiesto. Así que cuando el apóstol habla de ese concepto, también nos dice que es dar a conocer, manifestar, revelar lo que antes era desconocido. Así que lo que era Cristo, lo que era la cruz de Cristo, lo que era vivir por la fe que glorificaba a Dios, era desconocido. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos 16 al 16, 17, dice entonces que ya no es más oculto. Ya no hay mentira, perdón, ya no hay mentira, ya no hay velo, ya no hay nada que lo tape, ya no hay nada que no lo dé a conocer. El Dios del cielo lo ha dado a conocer, el Dios del cielo lo ha manifestado, el Dios del cielo lo ha revelado, el Dios del cielo lo ha descubierto para la gloria y la honra de su nombre. Así que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, por las obras de la ley. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahora te tiene que hacer sentido Hebreos capítulo 10, verso 38. No agradará mi alma, dice el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo necesario para recibir la revelación de cómo caminar en esta jornada de fe, el Dios del cielo nos ha dado en Cristo. Por eso insisto que el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay otra cosa que
yo creo que es de suma importancia que entendamos, y es que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nuestro Dios es el Dios que se revela. Otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, nuestro Dios es el Dios que se revela por dos cosas. Porque todos tenemos fe natural, innata, porque la imagen de Dios está en todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Todos y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos fe. Pero entonces está esa fe innata, pero está la fe que viene del poder del Espíritu Santo de Dios, como decíamos la semana pasada, que trabaja en todo ser humano porque Cristo pagó el precio. No es al azar. ¿Sabe? Que no es que nos sale de la nada, no, no. Es que alguien pagó el precio, alguien nos justificó, alguien justificó la creación para que fuera recipiente de la restauración. Alguien pagó el precio para que tú y yo pudiésemos recibir la multiforme revelación de la gracia del Dios del cielo en Jesucristo y se alcanza por la fe revelada. Así que si Dios es el Dios que se revela, yo no sé si esto se va a ver bien ahora en su pantalla, pero si me ayudan allá la gente que está bregando con los equipos y me pone solamente la computadora, ahí usted va a ver que hay una lista del Antiguo Testamento de los nombres de Dios, de algunos de los nombres de Dios. Adonai, el Señor, mi gran Señor. Él, que es el fuerte. Elohim, Israel. Dios, el Dios de Israel. El Ollón, el Dios altísimo. Elohim, el Creador Todopoderoso, el Olam, el Dios eterno, el Roí, el Dios que me ve, el Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso, Emanuel, Dios con nosotros, yo soy Jehová, yo soy el que es autoexistente, Jehová Jireh, el Jehová, el Señor proveerá, Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabuat, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shama, el Señor está presente, el Señor es mi compañero. Jehová Sidekenu, el Señor nuestra justicia. Yo, yo soy el que es autoexistente. Yahweh, el tetragramatón, yo soy el que es autosuficiente. Estos son algunos de los nombres de nuestro Dios. ¿Por qué? Insistimos, porque nuestro Dios es el Dios que se revela. Y porque Dios se revela, no está en el asunto de estar manteniéndose en oculto, está en el asunto de darnos a conocer quién es Él, cómo ministra cada una de nuestras vidas, y es necesario, insisto, que entendamos esta ecuación que está aquí. ¿Qué ecuación? Dios es el Dios que se revela. ¿Y cómo Él hace eso de revelarse? Cuando Él nos llama. ¿Y cómo hace Él para revelarse? En medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, en medio de cualquier crisis. Cuando Dios interviene, Dios se revela. ¿Qué produce eso en el ser humano? Eso produce en el ser humano una experiencia de testimonio. Y esa experiencia de testimonio, esperamos que cada uno de nosotros y de nosotras nos mantengamos firmes y consistentes en lo que estamos haciendo para el Señor. Y aunque yo no me mantenga firme y consistente, eso es lo poderoso de la gracia y del favor del Dios del cielo. Que Dios sabe mis incapacidades. Dios sabe que yo no voy a ser plenamente fiel, voy a ser infiel, voy a fallar, soy incapaz y el Dios del cielo me fortalece y me afirma, y porque sus misericordias son nuevas cada mañana y porque su gracia es multiforme, siempre tengo la oportunidad de regresar y reconocer de dónde he caído y ser temeroso, arrepentirme y volver a las primeras obras. De esa es la ecuación que estoy hablando. Y esa experiencia produce en nosotros un testimonio. Y ese testimonio es la evidencia de Dios ministrando nuestra vida. Por lo tanto, produce fe. Dios es el Dios que se revela. Testimonio es igual a nombre para Dios. Plus, se despierta la fe divina. Vimos la lista de los nombres. Cada vez que Dios se revela,
alguien declaraba lo que era Dios para ellos. Por ejemplo, cuando se le revela a Agar, Agar lo llama el viviente que me ve. Cuando es algo de paz, lo llaman el Chalón, lo hablan el Shaddai. Cuando es asunto de batallas, es Jehová Nisi. Es decir, que hay un testimonio, alguien le da nombre a Dios y ese nombre se origina de la experiencia que despertó en ese ser humano la fe divina que glorifica a Dios. ¿Por qué tengo que insistir en fe divina? Porque dijimos que nosotros, por ser seres humanos, el Dios del cielo nos dio por naturaleza la capacidad de tener paciencia, la capacidad de ser resilientes, la capacidad de confiar, la capacidad de planear y la capacidad de tener fe en lo que hacemos. Esa es nuestra fe innata, esa es nuestra fe natural. Pero esa fe sobrenatural que nos capacita, nos fortalece, nos dimensiona, nos traspuesa a vivir en esa dimensión de creer a ciegas en el Dios del cielo, solamente es producto de los testimonios de la operación del Dios del cielo cuando revela su presencia en nuestras necesidades, en nuestro llamado, en las intervenciones para con nuestra vida, y entonces nosotros le damos un nombre a esa experiencia. Si es que Él me sanó, es que Jehová es el Dios que sana. Si es el que me libertó, es porque Él es el Dios que liberta. Y me libertó porque yo puse mi fe en Él. Y mi fe natural, amarrada a la revelación del Dios del cielo, despierta esa fe divina que el Dios del cielo ha puesto en cada uno de nosotros y de nosotras con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, fe es el producto de la revelación de Dios. Hay varios artículos con los que vamos a estar trabajando y por ejemplo, aquí hay algo que el diccionario de filosofía y materiales y un glosario sobre filosofía, le quise añadir esto para compartir con usted de que el pensamiento cristiano es un proceso que evolucionó desde los apóstoles hasta aquí. Pero cuando uno lo compara con la filosofía no divorcia la verdad que habla la Biblia. Otra vez, la filosofía no se divorcia de la verdad que dice la Biblia. ¿Por qué tengo que utilizar esto? Voy a seguir con mi por qué. Porque en ocasiones cuando se habla de la fe, la gente nos quiere vender un asunto de que porque es la fe que viene de Dios, pues lo racional se divorcia. Y yo voy a insistir que no, imposible. Lo racional no se puede divorciar. Decíamos al principio de esto, ¿cómo usted tiene certeza de algo si usted no está razonando? ¿Cómo usted tiene convicción de algo si usted no está razonando? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que para tener certeza, para tener convicción, usted lo tiene que evidenciar con su razón. Por eso es que un testimonio es tan importante. Los testimonios de la operación del Dios del cielo en nuestra vida nos llevan a nosotros a ponerle un nombre a esa operación de Dios. Y porque esa operación de Dios yo sé que es real, yo sé que es verdadera, pues esa operación del Dios del cielo despierta y madura esa fe divina que hay en mí como ser humano. Por lo tanto, insisto, la razón no se divorcia de la fe. Este diccionario filosófico dice fe, virtud sobrenatural que nos inclina a creer lo que no hemos visto por habernos sido revelado. Miren lo que dicen los filósofos otra vez. Virtud sobrenatural que nos inclina a creer lo que no hemos visto por habernos sido revelado. Existe también una fe humana, origen de la mayoría de nuestros conocimientos, que versan sobre objetos que no hemos visto ni demostrado. Ahí es donde entran las hipótesis, ahí donde entran los procesos científicos, ahí donde entran las investigaciones científicas, que muchas de ellas lo que se desarrollan es por la fe, porque cuando tú sumas 1 más 1 te da 2. Pues por lo tanto, cuando tú haces esas ecuaciones científicas, si alcanza un resultado por la fe, ellos no los pueden tocar, pero matemáticamente, científicamente, analíticamente, dicen que ese resultado, pues por lo tanto, por la fe se mueven en el procedimiento procurando alcanzar el producto que por fe ellos visualizaron. Y aquí entonces nos dice que es eso sobrenatural que nos ayuda
a visualizar, a aceptar, a creer lo que no vemos. ¿Por qué? Porque si 1 más 1 me dio 2, por la fe yo voy a creer que cuando yo sume 2 más 1 me va a dar a 3. Así es que va la fe entonces revelándose y en aumento en cada uno de nosotros y de nosotras. No es un asunto del vacío, es un asunto que a medida que Dios se va revelando y nosotros vamos poniéndole nombre a las intervenciones, a los favores, a los llamados y a la mano de Dios operando en nuestra vida, le ponemos un nombre que corre relativo, que corre amarrado a quien es Dios para nosotros. Así que cuando el científico descubre que 1 más 1 es 2, él suma 2 más 1, 3 y automáticamente sigue añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y cuando trata de llegar a un número infinito, descubre que no hay tal cosa como un número final. ¿Por qué? Porque la matemática, el análisis, la razón le pertenecen también al Dios del cielo. Así que la fe no se divorcia, repito, de la razón. Aquí hay un artículo que es el artículo que escribió James E. Packer y él lo escribe para un diccionario teológico y en la página 261 a la 264 de su diccionario teológico, la copia está ahí, eso también, déjeme decirle esto, estos artículos están en la página del ministerio. Entre la página del ministerio y en el área que dice descargar, hay artículos sobre la fe. Está este de Packer, está el del diccionario Kitter, que lo escribe Bowmans. Hay varios artículos breves, fáciles de leer y también está el artículo que vamos a trabajar la semana que viene, que es sobre la paciencia. Les recomiendo que vaya, haga la descarga y los lea y se prepare para la semana que viene. Así que James E. Packer, en su artículo que escribe para el diccionario teológico, él dice que fe es un sustantivo correspondiente al verbo creer. ¿Y por qué tengo que presentar esto? Porque como sustantivo tiene existencia real, independiente e individual. Pues por lo tanto, si es un sustantivo que corresponde al verbo creer, nosotros no lo podemos definir. ¿Por qué son importantes que nosotros prestemos atención a los testimonios? Porque los testimonios nos llevan a describir, a enumerar, a contemplar, a nosotros tratar de explicar lógicamente la experiencia que se vive por la fe, las intervenciones de Dios que se vive por la fe. Por eso es que la fe es multiforme. No nos podemos concentrar en una definición porque no hay tal cosa como una definición de fe. Pero sí tenemos una multitud de descripciones de cómo la fe en el Dios del cielo opera en el ser humano. Otra vez, es un sustantivo correspondiente al verbo creer. Y por ser un sustantivo, tiene existencia real, independiente e individual. Y porque puede tener esa existencia individual e independiente, nosotros describimos lo que es creer. Nosotros describimos lo que es la fe. Por eso es que es tan importante los testimonios. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, los llamó a que fueran testigos. Testigos, testigos de qué? Testigos de los milagros, testigos de las señales, testigos del poder transformador del Dios del cielo en la vida de cada ser humano. Así que si regresamos atrás, hoy simplemente pusimos la plataforma para que nosotros contempláramos hacia dónde nos seguimos moviendo grado a grado. Acuérdense que son 45 minutos solamente, no queremos ser muy gravosos ni muy extensos. Y entonces tocamos por encima superficialmente el identificar los conceptos a los cuales nos vamos a amarrar la próxima semana. Y decíamos entonces que conceptos que van amarrados a la fe que glorifica a Dios, a la fe que es por revelación, dijimos que está bien amarrado a la fe, la confianza. Pues entonces nosotros, para poder aprender a vivir por fe, nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere decir en su palabra cuando Él habla que quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Otra vez, para nosotros poder tener claro qué es el asunto de vivir por fe, para nosotros poder tener claro qué es ese asunto de la revelación, de la fe del Dios del cielo, nosotros también tenemos que tener claro qué es confiar en el Dios del cielo.
Nosotros tenemos que tener bien claro cuál es esa paciencia, porque hay una diversidad de expresiones de paciencia. Pero nosotros tenemos que amarrarnos a la fe, pero es por la paciencia que también produce el Espíritu de Dios. Pues entonces, en vez de tener esa paciencia que creemos que es esperar en silencio, que es esperar en quietud, que es esperar religiosamente, tenemos que profundizar con lujo de detalle de qué paciencia es la que el Dios del cielo nos habla en la Escritura cuando habla de la paciencia. ¿Qué otra cosa dijimos que íbamos a estar trabajando con profundidad? Y vamos a estar trabajando con profundidad el asunto de la voluntad del Dios del cielo. Y yo le voy a tirar una bolita en esto. ¿Por qué es menester que nosotros entendamos esto? Porque hay veces que la gente caemos en crisis, caemos en problemas e inmediatamente partimos de la premisa de que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Y entonces el diablo te lleva a palo, el vecino te lleva a palo, los hijos te llevan a palo, todo te lleva a palo, todo te está maltratando y esa es la voluntad de Dios. Y yo tengo problemas con creer que eso es la voluntad de Dios. Allá llegó el vecino y sin querer dio reversa y mató el perro de la casa y como esa es la voluntad de Dios, pues entonces hay que sujetarse porque ese es el plan de Dios. Hermano, y yo tengo problemas con ese tipo de asunto de estar utilizando como muletilla la voluntad de Dios para nosotros tratar de explicar lo que no sabemos explicar. La voluntad de Dios va mucho más allá. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios, le adelanto, porque ahí nos vamos a enredar también varias intervenciones. En Romanos capítulo número 12, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no emocional, no emotivo, no volutivo, racional. Verso número 2. No os conforméis a este siglo. Así que tenemos que hablar de ese asunto de la consistencia, de resistir a este siglo, de resistir a la cultura. Y él dice, de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que cuando recibimos la revelación de la fe, no es para recibir cosas materiales. Insisto, eso es bueno. La fe nos tiene que motivar a nosotros a permitir al Espíritu de Dios que transforme nuestro entendimiento, que transforme nuestras mentalidades, para entonces nosotros poder aplomarnos en medio de una cultura que vive en contra del Dios del cielo y saber esperar en las promesas y saber esperar la promesa de que Él dijo que Él vendría. Entonces decimos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la voluntad de Dios es una. No hay tal cosa como voluntad permitida. Por lo menos yo no enseño voluntad permitida. No, porque es que eso lo permitió Dios, hermano. Yo tengo problemas con esa tesis. Yo creo que la voluntad de Dios, a medida que nosotros vamos caminando y profundizando en la fe y acumulando los testimonios y enumerando la obra de Dios del cielo en nuestra vida, pues esa paciencia que tenemos se va fortaleciendo. Esa paciencia es la que nos da el Señor, que es la que nos capacita para en medio de cualquier situación difícil nosotros mantenernos firmes. No te mantienes firme del vacío, te mantienes firme porque tienes evidencia, tienes testimonio y puedes enumerar las cosas que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Y eso te desafía a esperar, a confiar, a moverte por la fe, aunque todo lo que esté delante de ti esté en contra de ti. Y entonces Él dice que esa voluntad del Dios del cielo, que es buena, una vez que yo aprendo a moverme en esa buena voluntad, se convierte en algo que es agradable. Y de eso que es algo agradable, yo logro recibir claridad completa del proceso de Dios y puedo contemplar cuál es su voluntad, que es ¿qué? Perfecta. Así que esto va, el recibir la voluntad del Dios del cielo, va a camino amarrado, entrelazado con la experiencia de nosotros movernos por la fe y mantenernos enumerando los testimonios, decíamos, las intervenciones, las formas milagrosas en que Dios brega con nosotros, cómo Dios me está transformando,
cómo Dios está bregando con mi vida, cómo Dios está bregando con mi entorno. Cuando yo me mantengo enumerando las obras y las intervenciones de Dios, cuando yo me mantengo testificando y verificando y confirmando la mano poderosa de Dios trabajando alrededor mío, a favor mío y en mi entorno, eso es lo que alimenta mi fe y eso es lo que me va a ayudar a mí a dimensionar con el Dios del cielo para entender cuál es su voluntad para mi vida. Así que insisto, por lo menos para mí, no hay tal cosa como voluntad permisiva. Y dentro de esta experiencia de la voluntad del Dios del cielo, nosotros nos vamos a amarrar en una pelea bien fuerte con Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados y llamadas. Así que vamos a movernos por ahí. ¿Y qué otra cosa nos vamos a mover bien fuerte con el asunto de la prueba y del asunto de la paciencia? Así que tenemos las manos llenas. Tenemos las manos llenas para entonces nosotros poder explicar sin prisa y con calma el por qué el escritor de los Hebreos usa ese capítulo 11 con tantos testimonios. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? Porque testimonio, de buscar aquí la ecuación rapidito. Ya me quedan 5, ya nos vamos. Porque el escritor de los Hebreos nos dice que testimonios es igual a un nombre que yo le puedo dar a Dios. ¿Por qué un nombre que yo le puedo dar a Dios? Porque cuando Jehová es mi proveedor, no es lo mismo que Jehová el que pelea por mí. Es el mismo Dios, pero es una experiencia de revelación por la fe en una circunstancia diferente. Por lo tanto, eso despierta esa fe divina que el Dios del cielo ha puesto en mí por Cristo y me lleva a entender que cada vez que el Dios del cielo se revela, se va a revelar con un nombre que va a alimentar mi fe y me va a programar a mí para que yo pueda esperar y confiar en el Dios del cielo. Por eso es que es necesario la paciencia. Y la paciencia que glorifica a Dios no viene del vacío, porque entonces es una paciencia que es el producto del refinamiento de nuestra fe. Me estoy disparando en el pie porque voy muy rápido y es que me encanta hablar de la palabra, pero venimos por ahí con esto. Así que le invito a que entre a Jesús, esperanzavivany.org, para que baje los artículos. Hay artículos sobre la paciencia y hay artículos sobre la fe. Recuerde, si los baja y los va a usar, de citar a los autores. Yo no soy el autor de ninguno de esos artículos. Toda la información de los autores está en la nota al pie de los párrafos y arriba. Si los usa, por favor, dele crédito a los autores para que así pues no andemos robándole la palabra a ningún profeta. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar en esta noche del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, decimos creyendo que tu palabra no torna a ti vacía, sino que ha hecho para lo que ha salido de tu boca. Santifícanos según tu palabra, vivifícanos según tu palabra. Te imploro en esta hora que tu lluvia de bendición temprana y tardía la rocíe para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Nos comprometemos a darte toda gloria y a darte toda honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, no hay tiempo para más. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la mañana en Jesús Esperanza Viva. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.